Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, profe, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, antes de arrancar la clase, que va a ser más de vegetarianismo, que sería el último tema, eh, les quería contar que hablé con la profe Juli de psicología y quería avisarles en caso, veo que somos pocos, pero si pueden avisar al grupo, al que tengan, donde esté la mayoría de que el próximo lunes, 3 de noviembre, eh, van a tener conmigo asincrónico, porque si no había como problemas para que ustedes se conecten virtual y rindan presencial, entonces van a cursar de manera presencial psicología y gestión, me parece. Y con nutrición, la idea es que puedan completar una encuesta de evaluación de este año. Y bueno, y ya el próximo lunes, que sería el 10 y el 17 serían los momentos donde se va a rendir, ¿no? Quería avisarles eso. Buenísimo, genial. Buenísimo. Bueno, y hoy la idea es ver un poco de vegetarianismo y veganismo. También para conocer otras formas de alimentarse, y también qué alimentos son fuentes en esos casos. No sé si se llega a ver. Bueno, iniciando un poco, quería preguntarle si alguien en algún momento de su vida fue vegetariano, vegano, o es. Bueno, creo que una de las chicas, que es Fer, ella es vegetariana. No sé si está conectada, pero bueno, creo que la pandemia fue un boom de personas que eligieron llevar una alimentación vegetariana, entonces por ahí capaz que alguno entró también en esa. Bueno, un poco para diferenciar los conceptos, ¿ustedes conocen las diferencias entre el veganismo y el vegetarianismo? Sí, el vegetarianismo se centra en comer, se pueden comer alimentos, digamos, que vienen de los animales, como los huevos, la leche, los lácteos, pero no carne animal, digamos. Y el veganismo no se puede comer, o sea, no es que no se puede, se elige no comer ni productos derivados de animales ni animales. Perfecto. Sí, o sea, ahí la diferencia es cuánta restricción, no sé, de origen animal hay. En el veganismo no se consume nada de origen animal. Hay veces donde ni siquiera se consume la miel, porque la miel viene bueno, de un proceso que hacen las abejas y bueno, es como otra filosofía. Y en la alimentación vegetariana generalmente no suelen comer carnes rojas, carnes de pescado, y después ahí pueden haber otras diferenciaciones, como por ejemplo personas que no consumen ninguna carne ni ningún lácteo y solo consumen huevo, o solo consumen lácteos y huevo, o solo consumen lácteos, huevos y pescado. Hay como distintas clasificaciones dentro del vegetarianismo. Y después les quería preguntar si conocen este concepto de alimentación basada en plantas, si lo han escuchado o entienden a qué se refiere.
Porque bueno, acá pasa mucho de que por ahí se cree que ser vegetariano es alimentarse a verduras, a frutas, a legumbres, y en realidad ahí sí se puede hacer como una diferenciación, ya que la alimentación basada en plantas es la que tiene esos principios, ¿no? De comer alimentos reales, porque, por ejemplo, hay muchas personas que tal vez son vegetarianas y se alimentan a base de, no sé, de arroz, de fideos, de Oreo y otras cosas. Y eso no cumple un poco también con la idea de alimentarse para, no sé, tener una mejor salud. Y ahí entra un poco este concepto de alimentación basada en planta, que sería una, sí, sería la incorporación de alimentos reales, no tanto ultraprocesado, que estaría aplicado tanto para la alimentación vegetariana como para el veganismo. Entonces acá podríamos ver las principales diferencias, que hay muchísimos alimentos que son vegetarianos, es decir, que no tienen origen animal, pero que en sí no nos nutren. Y acá podríamos mencionar un montón, o sea, muchísimas galletas o papas o panificados, caramelos, gaseosa. O tenés como otra cara donde vos estás consumiendo alimentos vegetales, pero que en realidad también tienen un gran aporte nutricional. Y bueno, y después pensando un poco en, en la ciencia, en si es aceptable una alimentación basada en plantas. Generalmente, no sé, hace 10 años se ponía mucho en discusión esto de que una persona vegana o vegetariana no podía, no sé, tener hijos o hacer un deporte de alto rendimiento, o un niño o un adolescente tampoco. Eh, y en realidad eso ya un poco se desmitificó a lo largo de los años porque se hicieron muchos estudios. Y también hubo eso, no sé, también se expandieron muchos estudios vinculando el consumo alto de carnes, principalmente de carnes rojas, y la relación con los tipos de cáncer o con los accidentes cardiovasculares, que tal vez son las enfermedades actuales que impactan en la salud, en la calidad de vida, que tal vez no impactan tanto a temprana edad, pero ya pasando los 45 50, es muy común que uno sea hipertenso o que tenga algún problema de corazón. Bueno, y todo eso tuvo que ver un poco con un aumento excesivo de ultraprocesados, pero también de carne, y eso es una realidad. Entonces, con más razón, desde la OMS o de la Organización Mundial de la Salud y otros organismos que tal vez están validados, em, dieron cuenta de que una alimentación basada en plantas nutricionalmente adecuada era mucho mejor que cualquier otro tipo de alimentación, sobre todo por la presencia de factores protectores, ¿no? Que las legumbres, los frutos secos, las semillas en sí ya tienen otros, bueno, aspectos nutricionales que por ahí, a decir verdad, creo que tener una alimentación basada en plantas, uno sin querer incluye más variedad de frutas, de legumbres, de semillas, porque bueno, tiene que llegar a suplementar, y eso también ayuda, ¿no? A la salud. Entonces, bueno, eso pensando en esto de que son alimentaciones adecuadas para cualquier tipo de persona, y también desde el punto de vista ambiental tienen un punto, eh, ya que, bueno, generan menos emisiones de carbono.
Y después pensando en los motivos, ¿ustedes conocen personas que son vegetarianas, veganas? Yo sí conozco. Tengo una prima y la novia de un amigo. Y ¿Y nada, conocen los motivos? Sí. sí, los motivos no, son en base a una filosofía de cuidado de los animales y de, digamos, de no usarlos como instrumentos de producción, los animales. Y va hablando, yo también les he preguntado, y lo que más me cuentan, o lo que más veo, es que por ahí al principio, como no tenés mucha info, va por lo menos las dos personas que conozco lo son hace mucho tiempo, o sea, de muy chicas. Entonces al Sí. principio como no tenés mucha información, caes en comer mucho fideo, arroz, pizza. eh, pero bueno, me cuentan que conforme va pasando el tiempo, vas informándote para que tu dieta sea variada y sea, digamos, rica en nutrientes, macronutrientes, vitaminas, etcétera. Pero que al principio es muy fácil caer en eso, en Mm, muchas harinas, mucha legumbre, que es como lo más práctico, lo más rápido. Pero bueno, con el tiempo te vas como acostumbrando. A eso es lo que me dijeron ella de su experiencia. Más o menos hilando las dos experiencias. mm. Perfecto. Sí, suele pasar mucho eso de que hay mucha gente que es vegetariano o vegano por el tema de, bueno, del cuidado animal. Su fundamento es más el antiespecismo de cualquier animal. Pero bueno, en esas ganas de decir, che, no, no quiero consumir carne, por ahí cuando no hay tanta información uno va a lo más común, ¿no? De conocer que los fideos no tienen carne y bueno, y eso es verdad que está bueno que estas alimentaciones tengan como un acompañamiento nutricional, sobre todo porque hay vitaminas como la B12 que sí o sí se tienen que suplementar siendo vegano o vegetariano, entonces sí o sí está bueno como acompañarlo con algún profesional. Bueno, uno de los motivos más comunes es esto, ¿no? Del cuidado animal. Otro de los motivos está vinculado a el ambiente, el cuidado del plano ambiental, sobre todo por los gases de efecto invernadero. Hay em, sí, muchos lugares que alojan muchísimos, no sé, cerdos o pollos y que bueno, que no es que están hacinados a decir verdad, y eso también genera cambios ambientales, pero bueno, creo que esto es un poco más para debatir porque hay un montón de cosas, o si podemos hablar de la soja acá en Argentina y también es súper, genera muchos impactos ambientales. Bueno, después hay otras personas que eligen ser vegetarianos por cuestiones de salud, porque han tenido enfermedades cardiovasculares y generalmente los alimentos que tienen factores protectores de estas enfermedades son de origen vegetal, entonces se orientan más a una alimentación alta en legumbres, en frutas, en verduras, en cereales integrales, pero ya más pensando en la salud. También por cuestiones espirituales hay grupos bueno, como los adventistas que no consumen carne, entonces eso tiene que ver está más vinculado a la religión de cada uno, y muchas personas por el sabor de la carne. Muchas personas no les gusta y bueno, y por eso deciden dejar de comer. Em, pero bueno, a decir verdad, es verdad que también una alimentación vegetariana o vegana
implica otros procesos, capaz que implica más organización a veces, depende de dónde vivas, no es lo mismo vivir a 2 cuadras de Nueva Córdoba, donde tenés un entresano cada, no sé, 5 cuadras y podés acceder a alimentos vegetarianos o veganos, a vivir en un pueblo donde capaz no está tan desarrollado todo eso también influye. Em, bueno, esto es una parte introductoria, ¿no? Y ahora pasando al otro tema, ya más vinculado a los alimentos, les quería preguntar, eh, bueno, si podrían mencionar algunos alimentos que consideren que no pueden faltar en la alimentación vegetariana, de acuerdo a lo que han escuchado o de acuerdo a lo que a ustedes les parece, o sea, piensen en alguien o piénsense en ustedes, que si no comieran carne, ni huevos, ni lácteos, ¿qué comerían? Yo creo que la soja texturizada, creo que tiene buena cantidad de proteínas, en caso de ser vegano y eso. Perfecto. Sí, por ahí lo que es la soja es una legumbre que tiene las mismas proteínas bueno, sí, las mismas proteínas que la carne, es decir, que tiene proteína de alta calidad y también tiene la particularidad de que, por ejemplo, la soja texturizada se parezca un poco, entre comillas, muy grande a la carne, o por ahí mucha gente que lo usa para hacer una salsa y como reemplazo de, no sé, de una carne picada o en empanadas árabes o empanadas, no sé, de otro tipo. También por la similitud es más fácil. ¿Qué otro alimento mencionarían como imprescindible? Las legumbres. Perfecto. Sí, o sea, las legumbres son como lo básico. Generalmente una persona que decide ser vegetariano o vegana, sí o sí, tiene que considerar que todos los días va a tener que incorporar legumbres, eh, porque bueno, son aquellos alimentos que tienen perdón, que tienen proteínas e hidratos de carbono, además de mucha fibra. Otro alimento se les viene a la mente. Yo creo que para la alimentación vegetariana, por ahí está más facilitado el tema de conseguir proteína sin tanto carbohidrato. Por ejemplo, la soja o ciertos, por ejemplo, la soja, ¿qué más? La lenteja, son alimentos que tienen proteína, pero que también tienen cantidad de carbohidratos, o sea, una buena cantidad de carbohidratos. Entonces, por ahí para los veganos quizás es más complicado conseguir esa proteína, sin tener que recurrir a tantos carbohidratos, digamos. Por ahí pienso que puede ser así. Sí, por ahí los vegetarianos pueden comer huevo, eh, o pueden comer queso, o lácteos, o yogur. Entonces es mucho más fácil llegar a las demandas proteicas. El tema es, bueno, la gente vegana que es muchísimo más complejo porque tenés que comer como muchos, no sé, muchos grupos, muchas semillas, muchos frutos secos. También te tienen que gustar. Bueno, es más complejo. Bueno, esto un poco lo vimos en la primera clase de los nutrientes y los alimentos. Obviamente que se van a tener en cuenta los mismos nutrientes que para cualquier alimentación que sea también más omnívora. Eh, y acá, bueno, pensando en esto de la alimentación basada en planta, eh,
la principal diferenciación sería esto, ¿no? De que la alimentación basada en plantas se va a basar en alimentos reales, que es lo que, bueno, que son los con los cuales hemos trabajado todos estos meses, ¿no? De frutas, verduras, granos, cereales, y los alimentos procesados van a ser cualquier producto capaz que encontramos más en el súper o en el almacén y que tienen capaz más de un sello o uno, que bueno, que tienen como otro, no son tan nutritivos. Em, Después pensando en los platos de veganos o vegetarianos, así como hay platos recomendados por las guías alimentarias. Uy, me está llamando. Así como hay platos recomendados por las guías alimentarias argentinas, donde incorporan la carne y los lácteos, acá hay ejemplos bueno, de la prioridad de aquellos alimentos en personas veganas o vegetarianas. Por ejemplo, el tema de las legumbres, los granos de cereales, legumbres como soja, lentejas, porotos, habas, em, verduras. Las verduras también van a ser súper importantes porque al fin y al cabo hay muchas verduras que aportan ciertos nutrientes, por ejemplo, el hierro, que bueno, que va a ser importante conocer la biodisponibilidad para poder absorberlo. Bueno, las frutas y después un poco más chiquito, pero sin dejar de ser importante, las semillas y frutos secos. Pero bueno, básicamente la base alimentaria de una persona vegana eh, y vegetariana, podríamos decir, serían las legumbres, los cereales, las frutas y verduras, sí o sí, como que todos los días tienen que estar presentes. Y además de eso, está bueno tener en cuenta la B12, como mencioné antes, sí o sí se tiene que suplementar. Y a veces, dependiendo del lugar, acá capaz en Córdoba es más fácil salir y exponerse al sol, pero si uno vive, no sé, en Tierra del Fuego, capaz que en invierno no hay tanto sol. Bueno, el tema de la vitamina D, ¿no? Que eso también, la vitamina D va a participar en procesos eh, vinculados a los huesos, entonces es importante que esté presente. Bueno, y acá em, un breve recordatorio, ¿no? De cuáles serían los cereales, que cereales más allá del arroz y de las harinas de trigo, sino que hay un montón y está bueno como experimentar. Y también conocer un poco de dónde vienen los alimentos, porque generalmente uno los compra en paquetes y está bueno saber que vienen de la tierra. Hay muchos nenes que, no sé, en algunos talleres donde te dicen, bueno, los alimentos vienen del súper, literalmente, y bueno, está bueno como reflexionar en eso. Em, bueno, acá hay otro grupo importante en este tipo de alimentación que son los pseudo cereales, se los denomina así, que aquí estaría la quinoa, el amaranto y el trigo sarraceno, que son también cereales que tienen las proteínas que tiene la carne, por decirlo así. Tiene todos los aminoácidos esenciales, por lo tanto, se puede decir que tiene una proteína completa. Por lo tanto, estos alimentos también se recomienda que sean frecuentes en este tipo de alimentación, ya que llegas mucho más fácil, ¿no? A complementar con los aminoácidos esenciales, que a modo de recordatorio serían esos que el cuerpo no los puede producir y que sí o sí necesita incorporarlo a través de suplementos o alimentos.
¿Ustedes han probado la quinoa, el trigo sarraceno o No, es Sí, algo? yo probé Sí, la quinoa, profe. Son, se hace como cerealitos chiquitos así, cuando se remoja. sí, son granos muy chiquitos, pero se remojan y aumentan bastante el tamaño y creo que la quinoa es especial para hacer, no sé, un guiso. O para hacer algunas fajitas, no sé, si uno hace algunos tacos, hacer las fajitas con la masa de quinoa, está bueno. Yo lo probé con leche hervida, profe. Es como un postre, digamos. Mira, como un arroz con leche en vez de eso, Claro, está con quinoa. bueno. Bueno, también el trigo sarraceno, generalmente se consigue en las harinas. Y está bueno, también tiene una estructura como más pesada que el trigo común, pero siempre está bueno probar nuevos alimentos, ¿no? Bueno, esto serían las plantas. Bueno, después el grupo estrella también, las legumbres. No solo encontramos a la soja, sino que también encontramos a las lentejas, a las arvejas secas. O sea, acuérdense de que las arvejas en cajitas se consideran verduras porque ya tienen mucha agua en sus granos, pero las arvejas secas serían legumbres, a los garbanzos, a los porotos, a las habas, que em, las habas serían estas, no sé si las han comido en algún momento. Profe, una pregunta. ¿Qué diferencia Sí, tienen los diferentes colores del poroto? ¿Modifica sus propiedades nutritivas o solo em, cambia el pigmento? o sea, tienen distintos pigmentos porque seguramente esos frutos se han creado o sembrado en ciertas regiones y han adaptado su composición a eso. Pero sí se podría decir que, por ejemplo, la lenteja, encontramos distintos tipos de lentejas. Encontramos lentejones que son más grandes, las lentejas turcas, que serían esas lentejas rojitas, que esas lentejas, a diferencia de las comunes, tienen mucha cantidad de proteínas, o sea, tienen mayor cantidad de proteínas. Y así pasa mucho con los porotos, o sea, no es lo mismo el poroto blanco que el poroto verde, que es el poroto mu, o el poroto rojo. Generalmente el poroto blanco tiene más presencia de calcio que de otros, pero sí hay diferencias en términos de minerales principalmente. La verdad es Gracias, que profe. uno conoce capaz un tipo de legumbre o un tipo de lenteja, pero en el mundo hay muchísimas legumbres. eh, y no solo eso, hay muchísimos tipos de papa o de otros alimentos. Solamente que, bueno, últimamente la alimentación se ha homogeneizado. Bueno, acá las famosas frutas y verduras, que creo que todos un poco habremos comido en alguna vez. También respecto a esto, está bueno considerar que cada fruta y verdura tiene su estacionalidad. Eh, no es que hay sandía todo el año o hay tomate todo el año. Y está bueno conocer un poco en qué época hay cierto tipo de alimentos, porque lo más seguro es que esos alimentos van a estar más baratos y van a ser más ricos, porque están cosechados en el momento donde realmente se tiene que cosechar. No sé si consumen tomate, por ahí el tomate en invierno es re feo, o sea, si uno va a una verdulería, lo abrís y está un poco blanco. em,
Y si vas ahora o capaz más adelante por diciembre a comprar un tomate, el tomate está mucho más rojo, más pulposo, más rico y tiene que ver con esto, ¿no? Con la estacionalidad de cada verdura. Lo mismo pasa con las frutas. eh, Generalmente en la primavera vamos a encontrar eh, a los frutos rojos, por decirlo así, como más presentes, como la frutilla, la cereza, los arándanos, la ciruela. También el momento del durazno y del damasco más adelante. Y capaz que en el otoño hay más presencia de cítricos como la naranja, el pomelo. Y si bien ahora vamos a una verdulería y encontramos naranja, eh, capaz que tenga más feo gusto pensando en la mandarina, ya que no es el momento. Y bueno, y después otro grupo importante de esto, bueno, de una alimentación vegetariana o vegana, son los frutos secos, que ahí va a estar el maní, las almendras, las nueces, las avellanas, los pistachos, las castañas, que son un grupo de alimentos ricos en grasa, saludables y que también son un poco caros porque su producción es como compleja. Por ahí no sé si han visto videos de cómo se cosecha una almendra o una castaña de cajú y ahí bueno te das cuenta de que es un proceso largo y por eso el precio, ¿no? de estos alimentos. Em, bueno, y acá está bueno mencionar que los frutos secos, además de ácidos grasos, también son fuente de fibra y son fuente, bueno, no sé si no son fuente, pero sí contienen cantidades significativas de proteínas. Ya pensando en alguien que es vegano, ¿no? Que no consume nada de carne o huevo, los frutos secos son una buena estrategia también para incorporar proteínas. Y después tenemos a las famosas semillas, eh, que generalmente la población eh, eh, las suele incorporar a través de los aceites, el famoso aceite de girasol o de maíz, que el maíz, bueno, eso sería un cereal. Pero bueno, también están las semillas que las podemos encontrar en algún almacén natural o en una dietética y las podemos combinar con no sé, en un pan, en unas fajitas o chalitas, con alguna bebida vegetal en caso de ser vegetariano, o con algún yogur o leche. Bueno, como que hay distintos usos para esto. Y también estas semillas son muy ricas en ácidos grasos, principalmente el omega 3 y en fibra. Y bueno, y acá también como otro nutriente importante es la vitamina B12 que como mencioné antes, sí o sí se tiene que suplementar. Em, bueno, les iba a tomar asistencia, pero antes que me olvide. Profe, ¿usted es vegana? ¿Cómo? ¿Es vegana o no? No, Ah, ok. no. Estuve en la pandemia 6 meses siendo vegetariana. em, Pero bueno, es difícil cuando no te gustan tanto las legumbres. No, Claro, sí, sí. pero está bueno tener una experiencia. Bueno, Bercero, Julián Emanuel, Presente, profe. perfecto. Es que Nani Miqueas, Rivelo Andrés Ignacio,
Presente, profe. Varela Silvia Carolina, Presente, profe. Suárez Tamara Belén, uy, Baudagna Melina, bueno, y ahora Arguello Alejo Tomás, está presente. Presente, profe. Caro Víctor Hernán, Presente. Casas Iván, Presente. Natoli Máximo Uriel, Presente, profe. Enrico Joel Agustín, Presente, profe. Falcón Sofía Milagros, Presente. Cofre Marcos, Presente. Godoy Lucas Ramiro, Gómez Lautaro, Lami Báez Lara Abril, Presente. Ludueña María Valentina, Moreno Lisandro Uriel, Presente, profe. Olavarría Tomás Lautaro, Parada Eros, Presente, profe. Peña Gutiérrez Ernesto, Presente, profe. Sarmiento Iván, Presente. Juan Ignacio, bueno, el Presente. apellido. Suárez Paula Alejandra, Presente, profe. Espinos María Fernanda, bueno, estaría. Bueno, y queda lo último, que tiene que ver con también, con otras consideraciones que está bueno tener presente, no solo para aquellas personas vegetarianas o veganas, sino también para cualquier persona, que tiene que ver con la biodisponibilidad de los alimentos. Em, Hay alimentos, principalmente los de origen vegetal, que ya de por sí tienen como unos compuestos que se denominan antinutrientes, que muchas veces evitan que nosotros podamos absorber de la mejor manera ciertos nutrientes, ¿no? Porque en realidad son los cereales, las legumbres, las semillas, los frutos secos, son semillas y que esas semillas en la naturaleza tienen mecanismos de defensa y uno de estos son los antinutrientes que tienen para defenderse de los insectos, de los hongos, de plagas, y también para garantizar que esa semilla en un futuro germine. Entonces está bueno como tenerlos en cuenta, porque muchas veces inhiben la absorción de cierto nutriente o por lo menos la disminuyen. Y acá podremos mencionar como los más comunes. Eh, Tenemos, no sé si han escuchado hablar de antinutriente en algún momento. No, nunca, profe. No, yo no. Eh, bueno, acá podremos mencionar a cuatro grupos importantes. Los fitatos son aquellos antinutrientes que se van a encontrar principalmente en los granos de cereales, legumbres, frutos secos y semillas. Por lo tanto, por eso es importante remojar, ¿no? Algunos cereales o semillas. Después vamos a tener a los oxalatos, que se van a encontrar principalmente en verduras de hoja verde y en algunas frutas, como por ejemplo la frutilla. Eh, Después tenemos a los fosfatos, que van a estar más en alimentos industriales, como algún fiambre, pero bueno, que ya no son de origen vegetal, sino que capaz son de origen animal. Y la avidina, que se encuentra en la clara de huevo y que está presente cuando el huevo está crudo.
principalmente. Si nosotros cocinamos el huevo, no hay problema. Em, y bueno, ¿cuál es el impacto que tienen estos antinutrientes? Principalmente es que no podamos absorber de la mejor manera ciertos nutrientes, ¿no? Pero muchas veces estos antinutrientes pueden generar síntomas gastrointestinales como hinchazón, indigestión, muchos gases, distensión abdominal. Entonces, por eso está bueno tenerlos en cuenta. Em, Pasa mucho esto cuando personas que nunca consumieron legumbres empiezan a incorporar en sus comidas y se empiezan a sentir inflamadas, llenas, con gases, y tiene que ver un poco primero con la adaptación de nuestro intestino a un alimento muy rico en fibra y también por la presencia de antinutrientes. Em, y bueno, y acá tenemos sustancias fermentativas que generalmente, o sea, lo malo es que te generan gases e hinchazón, pero la realidad es que estas sustancias fermentativas, que son componentes de la fibra, que acá tenemos la rafinosa, verbascosa, quinosa, son prebióticos para las bacterias que están en nuestro colon o intestino delgado. Por lo tanto, está bueno que estén presentes, ¿no? Estas sustancias fermentables, solamente que, bueno, lo más seguro es que las primeras semanas en las que uno incorpora algún fermento como kefir o alguna, no sé, o legumbres en sí, es muy común que uno se sienta hinchado o se sienta un poco pesado. Y bueno, y después tenemos los antinutrientes que ya hablamos y que principalmente los que inhiben es la absorción de calcio, de magnesio, de hierro, de zinc. Por lo tanto, en personas veganas o vegetarianas que tengan una deficiencia en calcio o en magnesio o en hierro, es importante, ya que estos alimentos son los que te van a aportar principalmente eso, por eso está bueno tenerlo en cuenta. Em, bueno, los vamos a encontrar principalmente en las legumbres, cereales, semillas y frutos secos. Em, Acá, una de las maneras para evitar que estén presentes tantos antinutrientes en los alimentos es practicar ciertas técnicas culinarias como el remojo, el germinado, la fermentación, el cocinado, que inhiben ciertos antinutrientes e incorporar estos alimentos de manera gradual. Eso también es súper importante. Capaz que uno puede arrancar consumiendo, no sé, 2 veces legumbres a la semana y después aumentar un poco más el consumo o incorporar primero a estos alimentos en forma de untables, donde tal vez, bueno, es otra digestión, no es lo mismo comer la lenteja en un guiso que comerla en un untable, eh, requiere menos trabajo gástrico. Entonces, bueno, una de las principales estrategias es el remojo, que el remojo es reposar en agua cualquier cereal o legumbre o fruto seco, ¿no? Em, Generalmente estos antinutrientes se van ¿qué decía? Solubilizar, es decir, que quedan en el agua. Por lo tanto, ese alimento que se remojó tiene mayor biodisponibilidad, es decir, que se va a absorber mejor en nuestro intestino, ¿no? Y también va a mejorar la digestibilidad. Em, También muchas veces se habla de activar este proceso. em, y bueno, y generalmente los frutos secos, por ejemplo, y las semillas que son más pequeñas o que tal vez la capa de fibra es menos gruesa,
Para eso se requieren tal vez de 4 a 6 horas de remojo. Algunas personas los dejan 2 horas. em, y después en relación a las legumbres, se recomienda un remojo de por lo menos 8 horas. eh, y si está en la heladera, de 12 horas. Entonces ya con ese remojo uno ya puede mejorar la digestión de estas legumbres. Por eso pasa mucho de que cuando uno, no sé si en sus casas han cocinado locro, pero el maíz y el poroto blanco se deja el día antes remojado y tiene que ver con esto. Primero para que se ablande el grano y segundo para mejorar la digestión. Em, Otra técnica es el germinado. No sé si lo han probado en algún momento. Yo no lo probé. No sé, no es no son mis gustos, pero capaz que alguien experimentó. No, yo no. Bueno, el germinado tiene que ver básicamente con germinar semillas. Eh, no solo semillas, sino que también uno puede germinar legumbres como las lentejas, los porotos verdes y semillas como las de girasol, las de sésamo. Eh, Acá lo que se necesita para hacer un germinado es un frasco de vidrio y una gasa o una media cancán que deje pasar un poco el aire. Y bueno, acá están los pasos, ¿no? No sé si hace falta ver uno por uno, pero cualquier cosa se los comparto. Pero solamente se necesita un frasco de vidrio, una media o una gasa, algún cereal o semilla y agua, nada más. Y con eso, eh, en 2 a 5 días, las semillas germinan. Es decir, que de esa semilla sale una plantita y la realidad es que esa plantita es súper nutritiva, pero bueno, te tiene que gustar. Generalmente las legumbres germinadas se suelen combinar en alguna ensalada fresca, sobre todo más en el verano. Y claramente estos alimentos germinados se les recomienda consumir de forma natural, o sea, no cocinado, ya que con la acción del calor ya pierden sus propiedades. Y bueno, y después tenemos a la fermentación, que en un momento hablamos, em, donde acá podemos utilizar distintos alimentos para fermentar. Hay personas que fermentan la manzana y hacen sidra, por decirlo así. Hay otras personas que fermentan el pan a través de las levaduras o que fermentan a través de nódulos de kéfir. Em, pero bueno, a grandes rasgos la fermentación ha sido como una técnica culinaria que se ha usado ancestralmente para conservar ciertos alimentos, ¿no? Em, la fermentación ya de por sí mejora el contenido nutritivo de los alimentos, ya que favorece la síntesis de vitaminas, eh, también de los aminoácidos esenciales y también hacen más digeribles estas proteínas que por ahí se encuentran en el pan. No sé si han escuchado del pan de masa madre. Ese pan se hace con una levadura natural, con tal vez mayor tiempo de fermentación, y eso mejora la digestibilidad bueno, de cuando alguien consume pan. Hay personas que les cae un poco mal, y la fermentación es una técnica para alivianar eso. Em, y bueno, y acá tenemos algunos ejemplos. La miel también es un proceso. Hay mieles que fermentan. Tenemos los nódulos de kéfir, que es esto, que es rara la textura, que estos nódulos se lo combina con agua,
un poco de azúcar para alimentar esos bichitos y a veces, no sé, una rodaja de manzana, de naranja, de pomelo, y eso en 2 o 3 días se hace una bebida un poco gaseosa por la fermentación, pero súper nutritiva, es un súper alimento para las bacterias del intestino. Después tenemos el kimchi, que también es una fermentación que se hace a base de verduras. Y ahí lo más importante es dejar un poco estacionar estas verduras o estas preparaciones un tiempo para que realmente creen ese estado gaseoso y tenga esas propiedades. Bueno, tenemos el famoso chucrut, que se hace con repollo blanco o morado. Y bueno, y después otra de las formas otra característica que hay que tener en cuenta en aquellas dietas o alimentación vegetariana o vegana es la combinación de nutrientes. Eh, Muchas veces está bueno potenciar la absorción de ciertos nutrientes con solo combinar alimentos. eh, y en este caso sí está bueno considerar esto, ¿no? De que hay alimentos que inhiben la absorción de hierro o de calcio. em, y acá pensando en esto, pensando principalmente en este nutriente que muchas veces hay déficit, personas vegetarianas y veganas, pero también en personas omnívoras, porque hay gente que tal vez no es vegetariano porque come carne, pero come carne capaz una vez a la semana y eso no es suficiente, ¿no? Em, y bueno, y acá podríamos hablar de la biodisponibilidad del hierro, em, donde acá lo que quiere decir es que por más que uno, no sé, un alimento contenga ciertos gramos de hierro por, no sé, por porción, todo ese hierro no se absorbe. Si es no hemínico, generalmente el hierro no hemínico está en los vegetales, capaz que se absorba la mitad o mucho menos. Entonces, capaz que uno puede leer de que hay hierro en las hojas de espinaca, hay mucho hierro, si uno lo compara con la carne, pero la carne tiene hierro hemínico, por lo tanto se absorbe más las hojas de espinaca tienen hierro no hemínico y también tienen la presencia de oxalatos, que los oxalatos eran estos factores antinutritivos, por lo tanto se absorbe mucho menos. Entonces uno tiene que intentar combinar este hierro con otros alimentos que permitan, bueno, que permitan mejorar su absorción, ¿no? Entonces acá está bueno tener en cuenta los factores potenciadores y los factores reductores que van a influir en esta absorción, ¿no? Eh, Acá lo importante es que todo o sea, esta combinación del hierro con otros factores tiene que estar presentes en la misma comida. No sirve que uno consuma, no sé, un guiso de lentejas al mediodía y que después tome un jugo de limón, que ya vamos a ver qué aporta, sino que tiene que estar en el mismo plato. Entonces, bueno, podríamos mencionar a la vitamina C como un factor potenciador, porque va a aumentar la biodisponibilidad del hierro no hemínico, eh, aún en presencia de estos factores antinutritivos, ¿no? Como los fitatos, los taninos y el calcio, que el calcio es otro nutriente importante, pero que cuando nosotros combinamos alimentos altos en calcio y en hierro, compiten en esa absorción, entonces el cuerpo elige absorber uno y desechar el otro. O sea, no es tan así el proceso, pero sí hay como una preponderancia de uno sobre el otro. Eh, entonces, por esta razón, se recomienda consumir alimentos fuente de vitamina C con comidas altas en hierro.
¿no? Entonces podríamos mencionar a, no sé, acá hay algunos ejemplos, ¿no? Pero la vitamina C va a estar en estos alimentos, ¿no? En los cítricos principalmente y en algunas verduras como el brócoli o perdón, el tomate. em, También principalmente va a estar en los cítricos. Esa es como su fuente más común. Entonces lo ideal es que por ahí si hacemos un untable, por ejemplo, de legumbres, de lentejas, que las lentejas tienen mucho hierro, podemos hacer ese untable y agregarle jugo de limón. Entonces ahí estamos mejorando la biodisponibilidad del hierro. O a las mismas lentejas que están en una ensalada, agregarle jugo de limón. Em, bueno, estos aspectos, ¿no? Que pueden ayudar a mejorar su absorción. Después otro elemento es el calcio, que en este caso sería un nutriente reductor de la absorción de hierro, ¿no? Por lo que mencioné anteriormente, se reduce la biodisponibilidad, por lo tanto, se recomienda que no se consuman al mismo momento, ¿no? Sobre todo si sos vegano o vegetariano, porque es tu principal fuente, son estos alimentos. Por ahí, si alguien es, no sé, omnívoro y está consumiendo, no sé, una milanesa a la napolitana, donde ahí vos tenés el hierro de la carne y el calcio del queso, bueno, no es súper restrictivo, pero bueno, es verdad que no se absorbe de la misma forma. Eh, no sé si hay algunas preguntas. No, profe, por ahora no. Bueno. Bueno, después también tenemos a los ácidos grasos, el omega 3 y el omega 6, donde acá la realidad no solo es una consigna para personas vegetarianas o veganas, sino que es para todos y todas, eh, que tiene que ver con esta correlación entre estos tipos de ácidos grasos, ya que podríamos decir que los ácidos grasos omega 3, que capaz son los que menos consumimos, modulan la inflamación, eh, mientras que los omega 6 son activadores de inflamación celular. Pensando en esto, ¿no? De que la inflamación en sí no es mala, es un proceso que tiene el cuerpo para defenderse, para actuar. eh, por ahí es un problema cuando es sostenida, ¿no? Esa inflamación, porque está dando a entender de que hay algún desequilibrio. Entonces, pensando en esto, se recomienda que la proporción de estos ácidos grasos, que creo que es lo más difícil, sea de 1 a 2, es decir, si consumo en el día una porción de omega 3, tengo que consumir hasta 2 porciones de omega 6, o si consumo una de omega 3, tengo que consumir hasta 5 porciones de omega 6. No sé si se llega a entender, tiene que ver con la correlación, ¿no? De que no es lo mismo consumir, no sé, un puñado de nueces, o no, no sé, un yogur con semillas de chía, que las semillas de chía aportan omega 3, y después combinar los almuerzos y las cenas no sé, con un aceite de girasol, que es fuente de omega 6, y después, no sé, y no consumir nada más con omega 3, que bueno, que tratar de equilibrar esa relación, de que no sea la mayor parte de omega 6. Y bueno, y después el último nutriente esencial que un poco ya hablamos es la B12. La B12 no tiene origen animal, o sea, no es de origen animal,
pero sí se va a encontrar capaz en los lácteos o principalmente o en la carne. Por lo tanto, sí o sí se tiene que suplementar. Bueno, esto sería lo de hoy. Recordarles para aquellos que se sumaron más tarde de que el próximo lunes no va a haber clase presencial, sino que va a ser asincrónica, y que seguramente van a tener que responder una encuesta, ¿no? De evaluación de estos meses. Bueno, no sé si quedó alguna duda o algo que quieran comentar. Profe, Sí. entonces el lunes que viene no va a haber clase, no, o sea, con usted. Conmigo no, o sea, va a ser una clase asincrónica, pero no va a haber porque la profe Juli de psicología, el 17 de noviembre, que era la fecha de toma de Claro. exámenes, no va a poder estar Y, presente, por lo tanto va a adelantar, ¿no? El 3 y el 10, y los claro, chicos que están en Córdoba deberían como, no sé, rendir ahí y después conectarse virtual. Entonces, bueno, por eso se decidió. claro, profe, y para dar el horario a usted del trabajo, ¿sería el lunes 10 entonces? Claro, el oral, o sea que ya sería como el examen final de los promos, si es que les va bien, sería el 10 y el 17. Lo Ah, que puedo bien, hacer el lunes es armar como una lista donde ya estén distribuidas las personas que rindan el 10 y el 17, así ya está más ordenado. perfecto. Profe, ¿y estos últimos dos temas que vimos también pueden entrar en el Sí, trabajo? sí, sí. Me ¿Es a olvidé de subir. elección, ¿Cómo? que es a elección propia de los temas? Sí, sí, sí. La idea es que puedan relacionar dos o más temas de los que hemos visto. La verdad es que me olvidé de subir el Power anterior, pero ahora lo subo y pueden elegir cualquier tema. O sea, hasta hoy, que sería como la última clase teórica, pueden optar por cualquiera. Así que sí, estaría bien. Profe, una consulta. ¿Cuándo vas a Sí. subir para ver quién rinde el 10 y el 17? Si quieren, se los puedo subir para el próximo lunes o hoy. No tengo drama. Sería hacer como una lista y medio aleatoria para que lo tengan en cuenta. Dale, gracias. Cualquier cosa les mando un mensaje al grupo para avisar. Y bueno, y hoy subo estos tres PowerPoint y el Power que quedó de la clase pasada. Bueno, profe, gracias. Bueno, espero que anden bien y que tengan una linda semana. Gracias, Igualmente, nos vemos, Igualmente, profe. profe. Nos Hasta luego. vemos. Profe, ¿ya tomó asistencia? Sí, Bueno, me pone a usted también, entonces. eh, te pongo presente. Bueno, gracias. Bueno, nos vemos.